Saludos apreciados participantes. En este nuevo tutorial vamos a revisar algunos aspectos relacionados con las operaciones básicas como la suma y promedio en un conjunto de datos. Aquí podemos notar que hay una serie de datos, al parecer son personas con algunos valores asociados en aranceles, y hay totales tanto en las filas como en las columnas, ¿no? Aquí está en la fila y en la columna. Normalmente para sumar podemos tener varias alternativas, ¿ok? Tenemos la fórmula de suma igual suma, ¿ok? Y entonces abrimos paréntesis y seleccionamos la serie de datos desde hasta donde queremos sumar. Fíjense que ahí aparece suma desde C2 hasta, esos dos puntos significan hasta, es una serie continua de datos, E2. Le damos enter y allí podemos sumar. Ahí nos arroja el resultado. Podemos rellenar esa fórmula hacia las celdas que están debajo, así como lo estamos haciendo, arrastrando, autorrellenando esa fórmula con el botón de relleno, que es este punto, como lo comenté en la clase anterior, que tiene acá en la parte de abajo este botoncito pequeño donde el puntero del mouse se convierte en una cruz. Ahí arrastramos y por supuesto se va copiando las fórmulas. Fíjense que si nos vamos a la barra de fórmulas, ya aquí nos dice suma desde C2 hasta E2, aquí la tenemos. Esta de abajo es suma de E3, de C3 a E3, C3 a E3, ¿ok? Suma desde C4 a E4, ¿ok? Y aquí suma desde C5 hasta E5. Y lo mismo podemos hacer en las columnas. Por lo menos igual suma, ¿sí? Y le decimos desde hasta, cuidado con seleccionar, y desde C2 a C5. Igualmente podemos hacer un autorrelleno, pero en vez de hacerlo hacia abajo, lo hacemos hacia un ladito y ahí tenemos los totales. ¿Sí? Este da 128. Vamos a quitar este total que tenemos aquí para que veamos los totales en fila y columna. ¿Ok? También podemos sumar utilizando un método abreviado bastante versátil, que es seleccionando todo el rango, incluido las celdas donde queremos que aparezcan el total, la suma, y con una combinación de teclas que es Alt Shift igual, Alt Shift igual, vemos como automáticamente, sin escribir ningún tipo de fórmula, podemos autorrellenar con esa fórmula de valores. Y aquí fíjense que ya nos coloca suma desde C11 a E11, que son estas que están acá, y estas también, esto aquí igualmente, perdón, C11 a E11, y así vamos viendo en la barra de fórmula cómo se han movido las referencias. ¿Ves? Esa es una forma abreviada, muy versátil, que tenemos para sumar. También, evidentemente, eh, existe pues la forma de sumar, por ejemplo, cuando decimos igual y vamos seleccionando cada una de las celdas que queremos sumar. Cuando son valores discontinuos nos puede servir, porque no hay un desde hasta, sino que pueden ser valores discontinuos. Por ejemplo, que yo pueda seleccionar esta primera con esta de acá más esta otra, ¿ves? Son discontinuos, no me sirve hacer un suma desde hasta, porque evidentemente no hay continuidad en los rangos de valores. Ok,
son algunas formas, ¿no?, que tenemos para sumar. Aquí tenemos una utilidad que es para autorrellenado. El autorrelleno nos va a servir para completar valores que respondan a un patrón. En este caso, fíjense que tenemos una serie numérica que empieza por 2, continúa con 4 y pareciera, ¿no?, que va de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10. Cuando yo le digo acá, arrastro esa serie con el botón derecho del mouse, le digo, si le digo relleno rápido, fíjense lo que va a hacer aquí, serie de relleno, disculpen, serie de relleno acá. ¿Qué va a hacer él? Él va a tomar como base el patrón que describen los dos primeros valores, que son los que estaban allí, y él luego va a tratar de completar. Eso va a ser posible cuando haya un patrón, de seguidilla de valores. Pueden ser numéricos, pueden ser fechas, pueden ser cualquier valor que describa un patrón. En este caso, fíjense que era de 2 a 4, 4, y Excel entendió que era de 2 en 2. Si yo coloco 1, 3, de repente se da cuenta que va de 2 en 2, pero empezando desde 1. 1, 3, serie de relleno, aquí está, hasta el 23. ¿Ok? Entonces ahí lo tenemos. En esta fecha, fíjense que tenemos 5 de agosto, 6 de agosto, 7 de agosto. Pareciera que va incrementándose por día, ¿no? Seleccionamos la serie, y completamos. Igual, botón derecho, arrastrando el botón de formato de serie de relleno. El mouse me falló, disculpen. Vamos a darle aquí. Sí, porque me falló el mouse, me resbaló el dedo. Serie de relleno. Y ahí fíjense cómo va: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Porque en este caso el incremento sucedía en el día. Pero ¿qué pasa si yo de repente tengo 5 de agosto, 5 de septiembre y 5 de octubre? El incremento va a suceder en el mes. O sea, pareciera que está colocando fechas en intervalos mensuales. Entonces vamos a darle botón derecho, serie de relleno, y ahí lo tenemos: 5.10, 5.11, 5.12, 5.1 del 2026. O sea, él está asumiendo que los intervalos son mensuales. Y aquí en días laborales vamos a arrastrar, ¿verdad? Vamos a decirle vamos a decirle por acá, me falló el mouse, disculpen, el mouse me está a veces fallando. Aquí nos ubicamos, series, se tarda un poquito, hay un problema de rendimiento en el equipo al parecer. Entonces, bueno, le estamos diciendo aquí días laborales, ¿verdad? Simplemente le decimos acá aceptar, y él me va a rellenar con todos los días laborales que él entiende que son de lunes a viernes, ¿no? Obviamente el 1 de mayo es un día no laborable, pero no está definido universalmente así. Entonces él va a tomar desde el primer día que él consiga, desde de mayo, hasta que haya una interrupción que sea un viernes. Fíjense que está el 5 de mayo, hay un salto aquí. Aquí también hay otra interrupción en el día 12 al 15. O sea que esos son los días que él entiende como días laborales, están definidos así. Hay una formulita por allí de días laborales también, y es la que entiende como tal que son todos los días de lunes a viernes, sin incluir los fines de semana.
Hay una función bien interesante también. Vamos a ver si el equipo me responde. Aquí sucede muchas veces que tenemos estos casos donde tenemos combinados algunos datos, como por ejemplo aquí tenemos nombre y apellido, pero tal vez nos interesa separarlo en dos columnas distintas. Fíjate que tenemos Alfredo Díaz está pegado, José Pérez está pegado, Luis López está pegado, Francisco Lugo está pegado, y así con cada uno. ¿Qué pasa? Yo puedo rápidamente, imagínense que son 1000 nombres y 1000 apellidos, caramba, separarlos todos así a mano es como fuerte. Pero Excel nos ayuda a que si nosotros establecemos un patrón, por ejemplo aquí colocamos, separamos a Alfredo Díaz y separamos a José Pérez, quiere decir que hay un patrón. ¿Qué va a detectar Excel? Que está separando nombre de apellido, o por lo menos la primera palabra de la segunda. Y para completar ese relleno, le podemos decir Control Shift E, y ahí él va a completar. Nos volvemos a colocar en la otra columna, Control Shift E, y él va a terminar de separar los valores. Imagínense que tienen 1500 empleados, 1500 pacientes registrados y todos están combinados nombre y apellido. Aquí, mira, tenemos que llenarnos de valor para separar manualmente cada nombre y cada apellido. Caramba, es fuerte. Pero con esta herramienta no es así. O sea, con esta herramienta simplemente basta con que hagamos un par de separaciones, como lo vimos al inicio, la persona 1 y la persona 2, Alfredo Díaz y José Pérez, separamos los valores y les damos fácilmente la función de relleno rápido. Repito, Control Shift E, para que nos separe a todos. Una herramienta muy versátil. También hay una función que nos permite separar datos en columnas, ¿no? Vamos a ver si el equipo me responde porque está un poco lento. Pero es el mismo caso. Tenemos nombre y apellido y quizá nos interesaría separar en dos columnas tanto el nombre como el apellido. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a separar, vamos a seleccionar la columna. Ahí hay unos pasos que están, digamos, a modo de ayuda, ¿ves? Para que lo puedan ver mejor. Nos vamos a datos. Ok, datos. Ok. Herramientas de datos. Por aquí está. Texto en columnas. Ahí aparece un cuadro de diálogo que nos va a ayudar a separar. Van a ser valores delimitados. ¿En qué sentido? Que hay un separador, que en este caso es un espacio, que hay un espacio, que hay un espacio, que hay un espacio. Esto nos va a funcionar cuando los valores están separados por un carácter, por un símbolo que sea uniforme para todos. O sea, si están separados por comas, por punto y coma, por espacio, todos los valores de mayor uniformidad, ya se complica un poco la cosa. Le damos siguiente, le decimos que el separador de los valores es el espacio. Ok, le decimos aquí. Y fíjense que aquí estamos diciendo destino. Aquí le vamos a decir hacia dónde queremos separar esos valores. Aquí podemos decirle que queremos en la C2. Ok, que lo hagamos al lado. Y vamos a ver qué sucede. El destino del resultado. Ahí vemos, le damos finalizar. Y fíjense cómo ya separó los valores en el lugar que le dijimos. En esa celda C2 comenzó y continuó hacia abajo con el resto de la serie de datos. Cosa que es muy bueno. ¿Okay? Ese es para separar en columnas. De pronto el separador no es un espacio, sino un tabulador, un carácter de tabulación, una coma, punto y coma, en fin, todo eso. Ok. Bueno, hay casos también donde tenemos que, como ya lo vimos, ¿no? Tenemos que arrastrar fórmulas y trabajamos con lo que son las referencias relativas, que son las preestablecidas, las que vienen configuradas de manera predeterminada en Excel, y también las referencias absolutas. Vamos a suponer acá, tenemos unos precios y cantidades. Si yo el monto lo pudiera hacer
En tal caso, la multiplicación de la cantidad por el precio, por el precio. ¿Ok? Ahora, ese es el monto en dólares, ¿sí? 80 dólares por 10 monitores me da 800, pero yo quiero ver el valor en bolívares tomando en cuenta la tasa de cambio que está repetida en esa columna en una tras otra, que es de 125. Entonces yo le digo igual el monto en dólares lo multiplico por la tasa de cambio, 125 bolívares, y ahí me da el monto a cancelar en bolívares. En este caso, fíjense, bueno, aquí no está convertido como tabla, pero lo podemos arrastrar, ¿verdad? Y lo podemos arrastrar aquí. Fíjense qué sucede aquí. Cuando yo arrastro, veamos aquí en la columna del valor en bolívares. Dice E4 por F4, esta es E5 por F5 y E6 por F6. ¿Ok? Quiere decir que conforme yo voy arrastrando se va moviendo la referencia, porque tengo la tasa repetida en cada uno de los renglones. Pero puede ser que para optimizar un poquito el tiempo y el espacio, yo tenga una tasa acá declarada en una celda que está acá arriba. Y yo digo, bueno, pero yo quiero que el monto que está calculado, que se debe calcular, disculpen, surja de el precio por la cantidad. Ciertamente eso no va a variar, repito, porque aquí tenemos las cantidades de cada producto y los precios, ¿no? Se va moviendo en columna. Pero tengo por acá un valor en bolívares que tendría que ser el monto en dólares multiplicado por esa tasa que tenemos aquí arriba. Y uno dice, bueno, perfecto, lo multiplico por lo que está allá arriba. E13, que es lo que tengo aquí en azul, por C11, que es lo que tengo aquí en rojo. Si yo intento arrastrar hacia abajo, vean lo que sucede. Me da un error. ¿Por qué? Porque él está intentando multiplicar E14 por C12, porque se mueve la referencia. Fíjense lo que tenemos acá y fíjense cómo se mueve la referencia. Se intenta mover. Él como se mueve hacia abajo, una celda hacia abajo, porque el 120 está debajo del 800. Él busca la celda que está debajo del 125 y resulta que es una celda no numérica. Hay una palabra que es la cantidad, entonces hay un error, hay un valor. No, hay un error de valor porque no puedo multiplicar un número por una cadena de caracteres. Entonces, ¿cómo soluciono eso? Bueno, profesor, lo que podemos hacer es colocar una columna de tasa de cambio y que se repita. Pero no quiero repetir el valor. Es el mismo valor para todos. Bueno, chévere. Simplemente le decimos monto por efectivamente la tasa que está acá, pero le vamos a decir que ese valor de 125 que está en la celda C11, cuando yo arrastre la fórmula, se quede fija esa celda C11 y no se mueva hacia abajo. Para eso le damos F4 y fíjense cómo se colocaron se colocó un carácter de dólar delante de la fila, de la columna y delante de la fila. Es decir, no te muevas de esa fila. Yo le doy Enter y luego arrastro. ¿Qué pasa cuando arrastro? Ya me da los valores correctos, porque si vemos la formulita, miren, E14 por la misma celda C11 que no se mueve. E15, que es la de al ladito, por la C11 que no se mueve, y la E16 por la C11 que no se mueve. Ahí está. Esas son las referencias absolutas y relativas. En este caso, arriba, donde simplemente arrastramos de manera que cambien a todas las referencias de la fórmula, es una referencia relativa. Pero cuando queremos que se quede establecido o como constante un valor que está en una posición, en una celda, le presionamos F4 para que esa celda se convierta en una referencia absoluta. ¿Okay? Referencias absolutas y relativas. Bueno, vamos a pasar acá. Ya esto lo vimos un poquito. El conteo
podemos trabajar contando una serie de valores. Vamos a ver acá que tenemos. Aquí tenemos una tabla y eventualmente es importante contar cuántos valores tenemos en total o cuántos valores corresponden con algún criterio en particular. Cuando queremos contar valores numéricos, le decimos contar, la función contar. La función contar. Y fíjense aquí, si utilizamos la columna número de hijos, él va a contar cuántas líneas tienen allí, cuántos empleados tienen allí. ¿Qué pasa? Vamos a contar y nos dice que hay 5. Vamos a ver si es verdad. 1, 2, 3, 4 y 5. Él cuenta cuántos valores numéricos hay acá, incluyendo el 0. Pero si yo aplico contar, fíjense lo que pasa si yo digo contar a una celda no numérica, por lo menos la profesión. ¿Qué pasa acá? Me da 0, porque el contar solamente cuenta celdas con valores numéricos. Para solucionar este problema tenemos la función contar a. Contar a. Como que contar lo que es alfabético y lo que es numérico también. Pues como se está colgando la máquina. Contar a. Y ahí le decimos, por supuesto, ingeniero tal, todas las profesiones. Y ahí nos tiene que dar un valor. Ahí da 5, ¿no? Ok, ahí tenemos que tener cuidado con el contar y el contar a, porque son parecieran iguales, tienen la misma lógica ciertamente, pero trabajan con tipos de datos distintos. Ok, contar a me cuenta todas las celdas que no están vacías, aun cuando sean numéricas o de texto, o cualquier valor pues que tengan allí. Aquí podemos contar, por ejemplo, cuántos empleados son solteros. Yo le puedo decir, hay una función condicional que se llama contar si. ¿Verdad? El contar si me permite efectivamente contar cuántas personas, como vamos a trabajar con el estado civil, tenemos que irnos a la columna del estado civil, seleccionar todo y le decimos ese rango, punto y coma o coma, de acuerdo a la configuración de su equipo. ¿Cuál es el criterio? Bueno, que digan que contengan la palabra soltero. Soltero. Y aquí fíjense que nos dice que hay uno solo. Efectivamente hay un solo soltero. Si yo coloco otro soltero acá, por ejemplo, si este que está aquí, Pedro, vamos a copiar, ya va. Si Pedro López es soltero, lo estoy cambiando, fíjate, ya hay 2. Si yo quiero, por ejemplo, contar todos los que son casados, igual aplico la misma fórmula, pero con la palabra casado. Vamos a este caso que es para contar, por ejemplo, aquellos empleados que tienen sueldos mayores a $150. Bueno, contar.si. Contar.si. Correcto. Le digo que vamos a contar el sueldo. Aquí está, nos vamos al sueldo. Correcto. Separamos, punto y coma o coma, y le encerramos entre comillas, pendiente con eso, la condición. En este caso son todos los sueldos que sean mayores a $150. Ok, mayor a 150. Y cerramos. Ahí nos dice que son 3, vamos a ver si es verdad. Mayor a 150 está el 200, está el 180 y está el 300, efectivamente. Y aquí hay otra, otra función que es el contar si conjunto. Es un poquito más compleja porque nos permite contar un criterio, sino varios criterios. Lento tiene un proceso que está al ladito de donde estoy escribiendo la fórmula. Aquí está, se las voy a mostrar. Contar si conjunto se llama la fórmula,
selecciono toda la tabla específicamente, luego punto y coma, selecciono la columna estado civil y le digo que quiero todos los casados, ok, selecciono el estado civil, la columna estado civil, luego entre comillas la palabra casado, punto y coma de nuevo, selecciono el sueldo y le coloco la condición que sea mayor a 150. Ok, vamos a ver si me permite, vamos a hacer la prueba, si me deja contar punto sí punto conjunto. Correcto. Rango de criterios 1. Dijimos todos los que estado civil sean casados. Entonces estado civil, punto y coma. Es que realmente está un poquito, no sé, está pasando algo con el equipo. Punto y coma. Criterio 1 decimos que es casado. Casado. Punto y coma de nuevamente. Rango criterios 2. El sueldo, dijimos, correcto. El sueldo. Y el segundo criterio que es que sea mayor a 150. Igualito. Abrimos comilla, le decimos mayor a 150. Y lo tenemos. Fíjate, entonces quiere decir que hay dos empleados que son solteros y tienen sueldos mayor a 150. Aquí tenemos, fíjate, tenemos, bueno, este es soltero, dice 150. Perdón, casados, disculpen, casados, son los casados. Este es casado y gana más de 150, aquí entra en el conteo, y este otro es casado y gana más de 150. Si yo le digo aquí que este gana 100 dólares, gana menos 150 y ya queda uno solito y nos está contando bien. En este caso, en ese escenario, hay un empleado solamente que cumple el criterio de ser casado y que además gane más de 150 dólares. ¿Ok? Vamos a ver acá rápidamente algunas funciones interesantes, que es para encontrar cuál es el valor máximo y el valor mínimo de, en este caso, de un conjunto de datos, ¿verdad? Y le decimos simplemente la fórmula max, ¿verdad? Max, y seleccionamos el rango, ¿no? Aquí lo podemos hacer otra vez acá, max, ¿verdad? Y el valor del rango. Ahí tenemos una columna que tiene un errorcito, fíjate. Y eso es importante porque aun cuando hay una columna que tiene un error, él considera los que cumplen el criterio de tener valores máximos en este caso. Si yo le digo 500, obviamente va a cambiar. Y el mínimo es mínimo, ¿ves? El mínimo del mismo rango. Y ahí me dice que es 150. Si yo cambio este y le digo que vale 130, son 130. Vamos a hacerlo. Ok, igualmente al caso anterior, aquí tenemos la función maxi conjunto. Simplemente maxi conjunto nos dice que va a encontrar el valor máximo que cumpla un criterio. Y aquí lo tenemos. Aquí en este caso va a encontrar el sueldo máximo de aquellas personas que sean ingenieros. ¿Ve? Simplemente le está diciendo la columna en la cual va a contar, va a determinar el valor máximo, y aquí el criterio, la columna con el criterio y el valor del criterio. Solamente así. Igualito, similar al caso anterior, pero esto es para determinar máximo e igualmente determinar mínimo. Aquí, por supuesto, venimos con el sueldo, seleccionamos la columna sueldo, luego la profesión y le decimos que la palabra que busque aquello que tenga la palabra ingeniero, que es la profesión que queremos determinar. De todos los ingenieros queremos saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo. ¿Quién es el ingeniero que? Entonces, bueno, ya por esta ocasión hemos culminado y bueno, esperamos que la información les haya sido de provecho. Esto es simplemente una introducción al uso de la herramienta
para que luego sigan explorando bueno, otras funcionalidades que tiene, porque Excel es infinito. Y esa es la reflexión. Todo profesional debe hoy en día manejar por lo menos lo fundamental de Excel, o por lo menos cualquier otra hoja, cualquier otro gestor de hojas de cálculo. Me despido entonces deseándoles lo mejor. Hasta luego.